Bueno, es mi papá, mi mamá, a los primeros que vamos a entrevistar. Y pues de esta manera vamos a arrancar con esta serie de entrevistas que vamos a empezar a realizar a pastores, siervos, ministros que están dentro de las iglesias. Y bueno, en esta ocasión nos toca entrevistarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Gracias por invitarnos. Y pues bueno, para empezar con esto, con esta primera pregunta, ¿cómo logran ustedes identificar el llamado de parte de Dios para sus vidas? ¿Qué factores consideran ustedes que intervinieron o que fueron elementales o cruciales en sus vidas para empezar a decir, yo tengo el llamado para ser pastor, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Ciertamente todo inicia por un sentimiento, pero luego pasa de ser un sentimiento a ser una convicción, y por último la confirmación de que realmente Dios es el que está llamando. Ahora, primeramente, el sentimiento, ¿no? Yo pensé que lo que yo estaba sintiendo, lo que yo en mi interior había, que era más que un llamado de Dios, que era pues el fruto, el resultado del agradecimiento a Dios por lo que, pues de donde Él me había sacado, ¿verdad? Y me había hecho llegar a Cristo, a la salvación, a la vida eterna. Y en gratitud a eso yo pensé que era lo que yo estaba sintiendo. En ese momento no pensaba yo exactamente así de un llamamiento, ¿no? Pero sí pasaba por mi mente. Posteriormente se fue haciendo cada vez más fuerte, no solamente un sentimiento, sino que ya era una convicción de que Dios era el que me estaba llamando. Yo trataba de no pensar en eso. Y, o sea, no es posible que alguien quiera, un pastor que no tiene experiencia, que no ha cursado en un seminario, que no tiene el suficiente conocimiento, que nunca ha estado en el ministerio. Y yo decía, pues no puede ser posible que lo que yo siento sea un llamado, porque realmente yo veo, no es difícil, es imposible que realmente una iglesia pudiera llamarme para servir en ella. Y pasó el tiempo y yo trataba de meterme en los asuntos materiales, ¿no? en mi trabajo, pero de repente aparecía otra vez ese pensamiento, ese sentimiento y pues era cada vez más fuerte. De repente, un misionero, el misionero Ken Roberts, que era norteamericano, enviado por una iglesia bautista del estado de Kentucky, allá en los Estados Unidos, a través de él, Dios me llamó, me hizo patente o corroboró el llamado que ya de alguna manera en mí tenía. De manera que todos los argumentos que yo le dije, como para que él mismo me dijera, no, pues él tiene razón, no, usted no es la persona más dedicada, pues todo me los fue derribando. Y al final, pues yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Yo necesito pensarlo bien, porque yo ya tenía idea de lo que implica estar en el ministerio. Decía yo, tengo que pensarlo, tengo que platicarlo con mi esposa, tenemos que orar. Pero realmente, al salir de ahí ya había una respuesta en mí. Y yo pensé, bueno, y es lo que yo he anhelado desde mi conversión, lo que yo había querido, y ahora pues se me presenta la oportunidad y lo que yo pensaba imposible o razones por las cuales dificultarían que una iglesia me llamara para ser pastor, pues todas me las habían rebatido. Y yo decía, pues ya no me queda nada más o dos cosas, ¿no? Uno, o renunciar y decir, no, ya se me presentó la oportunidad y la voy a desechar, o dos, tomarlo de parte de Dios, ¿verdad? Como que realmente Él me estaba mostrando de esa forma o confirmando mi llamamiento. Yo dije, bueno, lo que he anhelado, porque sí lo anhelaba, lo que he querido y ahora se me presenta y voy a decir que no, pues como que no encajaba, ¿no? en ese pensamiento. Ahora, ¿ese anhelo era para ser pastor directamente o nada más era como un anhelo de quiero servir a Dios en algo, pero no sé qué? ¿O ya estaba definido desde un principio? Sí, en mi caso, desde el principio, desde que yo me convertí, sentí el deseo de ser un pastor. Okay. En mi caso, hay casos sí, en los que es diferente, ¿no? Pero desde el principio era para ser pastor. Entonces, y era lo que los hermanos me estaban ofreciendo, porque ellos, pues como misioneros que son, iban a dejar establecida la obra con un pastor ahí al frente,
y ellos iban a otro campo para abrir otra iglesia. Entonces era específicamente para ser un pastor. Y yo decía, pues no puede ser casualidad, ¿no? Que todo encaja perfectamente. Y bueno, eso fue los primeros días del 88, en enero del 88, y para el 8 de marzo del mismo año, es decir, 2 meses y fracción después, ya estábamos mi esposa y yo, y mi hijo tuvo que apenas tenía 6 meses, ya estábamos en el lugar ya para empezar la obra. Entonces yo pienso que sí, empieza con un sentimiento que alguien siente el deseo de servir a Dios, no es garantía de haber sido llamado, ¿verdad? ni de que un día va a estar en el ministerio. Bueno, pues ya estábamos platicando acerca de cómo fue el llamado por parte de Dios, sentimiento, convicción, y ahora dentro de cada familia, cada hogar, de alguna manera pasa ciertas pruebas, pasa ciertos momentos quizás de dificultad, ¿no? Que se pueden presentar como familia. Pero ahora en el ministerio también existen pruebas y que digan, sí, yo recuerdo esta prueba que pasé. No queremos señalar, ¿no? Pero a veces contar las experiencias que nos suceden a nosotros, sí, pueden ayudar a otros para decir, mira, está pasando una situación similar y esta persona, este pastor salió adelante con su familia de esta forma, ¿no? Sí. Entonces, como así de manera general, ¿cómo fue la situación que se presentó? ¿Qué fue ese ataque directo? Okay. Bueno, quisiera hacer una distinción. Cuando es una prueba de parte de Dios es para fortalecernos. ¿Sí? Ahora, cuando es un ataque de parte del enemigo es para destruirnos. Que eso es lo que él quiere hacer, destruirnos totalmente. Claro. Ahora, anímicamente, ministerialmente, moralmente, de todas las formas posibles que él pudiera. En este caso, lamentablemente, el pastor de la iglesia donde yo era el director del seminario fue el medio que él usó, que el enemigo usó para ese ataque frontal. Esto nos sucedió en una ocasión cuando fui director en un seminario de una iglesia, y fue un ataque frontal, pudiéramos decir así, directo, en el que no solamente yo, porque está inmiscuida la familia también dentro del ministerio, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, mi esposa, que es el sustento, ¿no? Detrás de cámaras, por así decirlo, ¿no? Porque claro, sí ayuda bastante. Y en esos momentos cada uno lucha personalmente su batalla. Claro. Por ejemplo, yo sentía muchos sentimientos encontrados. Lo mismo sentía ella, pero no me decía nada, ni yo le decía nada a ella para no preocuparla, claro, pero fue así tan pesado y al grado de que yo pensé que Dios me había desechado. Yo decía, bueno, Dios, está bien, tú eres el que me pusiste, tú eres el que me quitas. Yo decía en esa agonía, porque realmente era algo muy fuerte, muy pesado, que sí una semana estuvimos, ¿qué pudiéramos decir? A punto quizás hasta de la depresión. Pero bueno, yo decía, bueno, Dios, si realmente tú permites esto, y a lo mejor es porque de esta manera tú me quieres hacer un lado, está bien, solamente yo le pedía, solamente dame una forma material, ¿verdad? para sostener a la familia, y si no es así, si no me has desechado, porque era lo que yo pensaba, si no me has desechado, pues dame una muestra, muéstrame de que todavía quieres usarme, de manera que pues a como llegamos en el ofrecimiento, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la colaboración ministerial, ellos me ofrecieron todo, y así también cuando me desechó, me destituyó de todos los cargos que yo tenía, pues igual nos quedamos sin nada. Siempre va a usar una persona que está junto a nosotros y que nos muestra pues cierta cariño, aprecio, afecto, ¿no? Y como bien ha dicho alguien, si la traición o el ataque fuera del enemigo, pues no dolería. Lo que realmente duele es que viene de alguien, ¿no? De alguien que se dice ser amigo, ¿no? Exactamente.
Y los pastores hemos de entender que siempre habrá un Judas, siempre habrá alguien a quien el enemigo va a usar para ese tipo de acciones, y alguien que se preste para ello, ¿verdad? El enemigo está buscando a quien devorar y a quien usar para debilitar o destruir a otro. Ese fue el caso, ¿no? Y nos quedamos sin nada, sin ministerio, sin casa, sin ni siquiera un techo donde pasar nuestros días. Nos quedamos relativamente sin nada. Por eso yo pienso que esa fue, al menos materialmente, no humanamente hablando, el ataque más agresivo de parte del enemigo, porque todos los pastores, ¿verdad?, que quizá escuchen esta entrevista van a estar de acuerdo en que pasa uno muchísimas, muchas, no solo pruebas, ¿verdad?, las pruebas que vienen de parte de Dios, sino los ataques que vienen exactamente, directos del diablo. ¿Cómo los superamos, no? ¿Cómo logramos salir adelante? Primero, abandonándonos en las manos de Dios. Definitivamente Él es el que quita y Él es el que pone. Segundo, mi esposa y yo siempre hemos platicado que nunca nos hemos de aferrar a nada. Y en ese caso, por ejemplo, Él nos llevó ahí, nosotros queremos que Dios nos llevó ahí, y que Dios quería hacer un cambio en la iglesia, porque el plan no solamente era que yo fuera director del seminario, sino que tal pastor, él quería ya retirarse, ya se sentía enfermo, ya se sentía cansado, ya es de edad avanzada, y decía, hermano, como por lo pronto sucesor, ¿no? Exactamente, por lo pronto será el director, pero lo va a pasar ya cuando yo decida retirarme, usted sería cargo de la iglesia. Y yo creo que Dios quería hacer grandes cambios en la iglesia, y el enemigo en ese sentido lo atacó, ya no se logró. Ahora, si es el hombre el que pone a uno, pues está uno en las manos de los hombres. Pero yo creo que Dios nos llevó ahí, pese a todo lo que pasó, que fue algo realmente trascendente y traumático, por decirlo así, ¿no?, en nuestra vida. Yo creo que Dios nos sustentó al fin y al cabo, porque nunca nos hemos aferrado a nada y siempre hemos creído que Dios tiene el control de todas las cosas, y si permitió que pase, eso fue con un propósito. Yo creo 8 cosas con respecto, ¿verdad?, al llamamiento y al desarrollo del ministerio. Número 1 es que Dios es el que llama. No lo hacen ni las iglesias el llamamiento, ni los pastores, ni los misioneros, ni la iglesia siquiera. ¿No? Dios es el que llama y Dios es el que prueba. Y como dije, una prueba es para capacitarnos, para fortalecernos, para afrontar problemas difíciles que vendrán en el futuro. Dios es el que prueba, Dios es el que capacita también. A veces las iglesias no quieren aceptar pastores que son llamados, que tienen la vocación, pero que por no haber egresado de un seminario los descartan, los descalifican, cuando realmente Dios es el que llama, no es el seminario. El seminario ayuda, puede dar ciertas herramientas para el desempeño ministerial, pero no lo es todo. Realmente cuando Dios llama, Dios va a capacitar a esa persona. Primero lo llama, luego lo prueba, luego lo va a capacitar. Y después lo que Dios va a hacer con la persona es que Dios lo ubica. Lo ubica dentro del ministerio, no solo geográficamente, no porque Él puede movernos de un lado a otro, no solo geográficamente, sino que lo ubica ministerialmente, porque el llamado no solamente es para pastor o misionero, que es lo que normalmente en las iglesias se cree, no fuiste llamado para ser pastor o fuiste llamado para ser un misionero. Pero hay otros 3 ministerios que casi no se enfocan, y por lo tanto las personas concluyen o pastor o misionero nada más. Ahora, Dios es el que ubica. Yo siempre aconsejo, ¿verdad?, a jóvenes que aspiran para un ministerio o profesan haber sido llamados al ministerio, número 1, que estén ciertamente al 100% seguros de que realmente Dios los ha llamado. Segundo, ¿a qué ministerio los llamó? Y yo les digo, ora a Dios que Él te muestre, que Él te ubique en qué área ministerial Dios quiere usarte. Porque Dios llama, Dios prueba, Dios capacita, Dios ubica y Dios usa. Entonces, ciertamente Dios no va a llamar a alguien para dejarlo en desuso, ¿verdad? Lo va a usar ciertamente, y no solamente lo va a usar, también Dios lo sustenta, y ahí es donde yo incluyo, ¿verdad?, lo que estaba platicando acerca de ese problema. En todo Dios nos sustentó, nos quedamos ciertamente sin nada, pero Dios nos sustentó en medio de ese ataque frontal grandísimo. Usó personas que
que aparte, ¿verdad?, de que nos conocen bien ministerialmente, que tiene años de conocerlos, que Dios los usó, ¿verdad? Y Dios, Dios de esa manera nos ha sustentado. Y creo también firmemente, y es la séptima cosa, que Dios es el que defiende. Nuestras armas, nuestras estrategias son limitadas y son insuficientes como para enfrentarse a algo de semejante tamaño. Pero Dios es el que sustenta. Y defiende, que era lo que estamos viendo ahorita, que sí de alguna manera sí da impotencia, ¿no? Humanamente hablando, claro, sí, da impotencia porque uno dice... y deseos de venganza también. Sí, los deseos de venganza. ¿Cómo de alguna forma la importancia, ¿no?, de estar teniendo claras todas estas cosas? Porque entonces termina uno dejando esa defensa en manos de Dios, ¿no? Que Dios sea el que defienda a uno, y no tomarla por nuestras propias manos, porque quizás pudiera ser hasta peor, ¿no? El asunto. Sí. En lugar de solucionarlo, uno lo empeoramos. Entonces, y 8 es, Dios es el que va a premiar. Es decir, número 1, Dios es el que llama, Dios es el que prueba, Dios es el que capacita, Dios es el que ubica, Dios es el que usa, el que sustenta, defiende y que un día va a premiar. Ahí Pedro 5:4 dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, y vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y por decirlo, el papel importante que juega la esposa del pastor, ¿no?, en estos momentos. Decían que ninguno de los dos se decía nada, cada quien hacía sus luchas, ¿no?, dentro de sí, cada quien quizás buscando... haciendo la cara sonriente frente a la pareja, ¿no? Que es lo que a veces uno hace, aunque por dentro uno quizás esté desmoronando, y viceversa luego. ¿Por qué? Porque cuando una persona se siente débil, o ve uno que su esposo o su esposa está débil, pues entonces ahí es donde uno entra para fortalecerlo, ¿no? Y aquí en este sentido, por decirlo, el papel que juega la esposa del pastor, ¿qué tan importante es en el momento de las pruebas? Es decir, en ese momento de las pruebas, ¿qué hace la esposa del pastor? O qué consejo, por decirlo, pudiéramos decir que pudiera hacer la esposa de un pastor en ese momento de la prueba? Hablando en el contexto del que estamos hablando, de esta prueba que se señaló, ¿qué papel juega importante la esposa del pastor? Como un consejo que se le pudiera dar. Pienso yo que lo primero es orar. Orarle sí. a Dios, depender totalmente de Él, porque si no, o sea, lo primero que quieres hacer es ya no seguir adelante. Entonces tienes que pedirle al Señor que te ayude, ¿verdad? Porque pues es el único, aferrarse a Él. Y de alguna manera pues animar a tu esposo en ese momento. Pues Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar, aunque tú dices, aunque uno no vea la salida, aunque no lo veas, sí. Pero sí, a mí esa prueba a mí me afectó mucho en el aspecto de que de repente dices, bueno, ¿a dónde vas a ir? ¿A qué iglesia? ¿Dónde? Lo que me preocupaba yo era, ¿dónde vamos a ir? ¿A qué iglesia vamos a ir? Porque pues de repente te quedas sin iglesia también. Y pues eso, y pues la oración es la que te sustenta. Y más aún cuando a veces en esas situaciones que suceden, levantan falso testimonio, ¿no? Y ese falso testimonio que tú dices, y nos van a creer a nosotros si vamos y les platicamos, ¿no?, nuestra versión, porque pues terminan habiendo a veces dos versiones y tú dices, sí. ¿Y a quién van a creer, ¿no? O cómo va a ser, y ahí es donde viene, Dios es el que sustenta, ¿no?, el que defiende. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a respaldar en todo momento, ¿no?, en este caso dentro del ministerio. Bueno, sabemos que no todo en la vida son pruebas, son dificultades, son momentos difíciles que pasa uno, ¿no?, sino que también hay momentos de gozo, de alegría, de dicha, en la cual uno pues se puede deleitar en esas bendiciones que Dios da. ¿Qué bendiciones ustedes pudieran hacer membranza, o de alguna manera haciendo un contraste de la prueba, ahora que ustedes digan, pero nosotros podemos sentir el respaldo de Dios en todo momento de esta forma? ¿Cómo pudieran ustedes explicarnos o platicarnos acerca de esos pues momentos? Mira, la mayor bendición que yo considero dentro del ministerio es exactamente eso, precisamente, el poder estar dentro del ministerio. El apóstol decía de que él daba gracias a Dios, el que me fortaleció, dice, y me puso en el ministerio.
Yo creo que la mayor bendición que un cristiano, ¿verdad?, puede tener es que, primero, que haya sido salvo, ¿verdad?, la bendición de la salvación, la vida eterna, y el gran honor, ¿verdad?, el privilegio y también responsabilidad de haber sido llamado, ¿verdad?, al ministerio. Claro. Y las bendiciones que vienen a través de él, sin duda alguna, son innumerables también, porque Dios, a través del ejercicio ministerial, pues Dios le usa a uno para pues que otros conozcan de Cristo, ¿verdad?, que nuevas personas sean salvas, que a través del ministerio de uno otras personas sean llamadas, que otras personas estén en el ministerio, estén perseverando dentro del ministerio, haciendo lo que un día hizo uno y de alguna manera, ¿verdad?, sirviéndoles a ellos de mentores o de orientadores, ¿verdad?, para la obra. Y gracias a Dios, ¿verdad?, nos ha permitido esa bendición de ver varios hombres de Dios que han sido levantados, que han sido llamados, que están trabajando dentro de la obra. Y eso también es una gran bendición. El ver iglesias establecidas, iglesias nuevas, ¿verdad?, que a través del ministerio y la autoridad de la iglesia donde uno está ministrando son levantadas, eso es una gran bendición, ¿verdad?, que no solamente impacta nuestra vida, sino la de ellos mismos, ¿verdad?, todas las personas que de alguna manera u otra entran en contacto con uno, el poder aconsejar, el poder orientar nuevos matrimonios o los matrimonios ya antiguos, darles un consejo, todo ello, ¿verdad?, es algo que deja una marca en nuestra propia vida y en la vida de todas aquellas personas que uno está ministrando. Claro, de alguna manera la palabra usar, ¿no?, ser usado por Dios es lo más... sabemos que hay lineamientos, ¿no?, también para ser usado por Dios, claro, como vivir en santidad, la santificación y todo esto. Y yo creo que lo que veíamos anteriormente, en la pregunta anterior que hacíamos, uno de los puntos que tocaba era el tema de ser premiados, ¿no? Y yo creo que quizás como dentro de esa premiación, aparte de la que uno espera, ¿no?, en la gloria, ya en el cielo, creo que también son premios que Dios nos da en vida, ¿no?, las bendiciones, de alguna forma. ¿Cómo puede de alguna manera decir o alguna de las bendiciones que pudiera también la esposa del pastor decir, bueno, yo como ser esposa de pastor tengo esta bendición, ¿no? ¿Cuál pudieran ser alguna de esas que pudieran identificar o que pudiera mencionar? Una de las bendiciones es poder apoyar a otras personas, ¿verdad? Uh-huh. A través de quizás de algún consejo que de alguna manera tú sientes que dices, bueno, pues ¿qué puedo decir yo? Claro. Pero pues Dios es el que te ayuda, ¿verdad? Y el que te usa de alguna manera para poder ayudar a otras personas. Claro, dándole algún consejo, sobre todo a las otras esposas de pastores, uh-huh, ¿no?, que quizás también estén pasando las mismas dificultades o algún momento que, mira, nosotros pasamos algo similar y de esta manera nosotros pudimos ir resolviéndolo, y mi papel como mujer. Entonces, sí es importante el papel, ¿no?, de la esposa dentro del ministerio. Es determinante. Sí. Es muy determinante, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante, y pues qué bendición es entonces de alguna manera estar en el ministerio, ¿no? Es una bendición, sí, muy grande. Pero comentabas y decías algo muy importante, que de alguna manera tienes una responsabilidad, ¿no? O sea, esa responsabilidad me va a premiar, sí, claro, siempre y cuando sea fiel, ¿no?, dentro de lo que Dios nos manda. Sí, el título de pastor no nos garantiza la corona anunciada, ¿verdad? Porque dentro de ese contexto hay varias cosas que se espera que el pastor cumpla para ser merecedor de lo que va a recibir. No me refiero a la vida eterna, porque esa nadie la merece y la tenemos por la gracia de Dios, sino a esa premiación, a ese galardón, ¿verdad?, que Dios va a impartirnos.